Qué bueno que llegaste. Me alegra mucho que estés aquí con nosotros hoy. Nos estamos sumergiendo profundamente en un curso de milagros, y si te estás uniendo a nuestra comunidad por primera vez, podrías estar preguntándote de qué se trata este curso. Me encantaría invitarte a ver el primer video de este canal, donde explico exactamente qué es un curso de milagros, cómo llegó a existir y por qué ha estado transformando vidas durante más de 5 décadas. Te dará la base perfecta para todo lo que exploramos juntos aquí. Ahora, déjame preguntarte algo que podría tocar un lugar sensible en tu corazón. ¿Alguna vez has sentido como si estuvieras gritando al vacío, pidiendo guía, orando por respuestas, desesperadamente queriendo saber qué se supone que debes hacer y no escuchando nada de vuelta? ¿O tal vez has escuchado tantas voces conflictivas en tu cabeza que no tienes idea de cuál es realmente verdadera? ¿Deberías tomar este trabajo o aquel? ¿Deberías quedarte en esta relación o irte? ¿Deberías hablar o permanecer en silencio? Y debajo de todas estas preguntas específicas está la más profunda, la que te mantiene despierto por la noche. ¿Dios siquiera me escucha? ¿Le importa? ¿Realmente hay una voz hablándome o estoy completamente solo tratando de descifrar esta vida? No estás solo al hacer estas preguntas. Cada persona que ha buscado alguna vez la verdad espiritual ha luchado con esto. Queremos guía. Queremos saber que no estamos haciendo este viaje solos. Queremos escuchar de algo más sabio que nuestras propias mentes confundidas y asustadas. Pero el problema es que hemos estado escuchando tanto ruido durante tanto tiempo que hemos olvidado cómo suena realmente la voz de Dios. La hemos confundido con nuestros propios pensamientos, con los pronunciamientos basados en el miedo del ego, con las opiniones de otros, con el condicionamiento de nuestra cultura. Y en toda esa confusión, la voz real, la que nos ha estado hablando todo el tiempo, queda ahogada. Hoy estamos explorando una de las secciones más reconfortantes y transformadoras de un curso de milagros. Se llama La Voz de Dios y se encuentra en el capítulo 5 en la sección sobre sanación y plenitud. Esta enseñanza va a aclarar algo que la mayoría de nosotros hemos estado entendiendo mal toda nuestra vida. Te va a mostrar cómo distinguir entre la voz del miedo y la voz del amor. Te va a ayudar a comprender por qué la voz de Dios parece tan silenciosa cuando la voz del ego es tan ruidosa. Y lo más importante, te va a dar las herramientas para comenzar a reconocer y seguir la guía que siempre ha estado disponible para ti. Aquí está lo que el curso quiere que comprendas desde el principio. Dios te está hablando, ahora mismo, en este momento. Nunca ha dejado de hablarte, ni por un segundo de toda tu vida. La voz de Dios, que el curso llama el Espíritu Santo, está constantemente ofreciéndote guía, consuelo, corrección y amor. El problema nunca ha sido que Dios esté en silencio. El problema es que has estado sintonizado en la frecuencia equivocada. Has estado escuchando una voz que habla en miedo, en culpa, en ataque y defensa. Y has confundido esa voz con la realidad, con la verdad, con la sabiduría. La voz de Dios no suena nada como el ego. No grita, no amenaza, no te manipula con miedo o culpa, no demanda ni controla. La voz de Dios es gentil, certera y siempre, siempre amorosa. Habla con una paz que el ego nunca puede ofrecer. Y una vez que comienzas a reconocer las características de esta voz, una vez que aprendes lo que realmente dice y cómo se siente realmente, te preguntarás cómo alguna vez la confundiste con cualquier otra cosa. Pero aquí está el desafío, y aquí es donde la mayoría de la gente se queda atascada.
Escuchar la voz de Dios requiere que estés dispuesto a cuestionar todo lo que el ego te ha dicho. Requiere que admitas que podrías haber estado equivocado acerca de lo que pensabas que Dios estaba diciendo. Requiere que dejes de exigir que Dios te diga lo que quieres escuchar y comiences a escuchar lo que Él realmente está diciendo. Y lo que Él está diciendo es mucho mejor, mucho más amoroso, mucho más liberador que cualquier cosa que el ego pudiera ofrecerte jamás. Hoy vamos a aprender cómo escuchar la voz que te guiará a casa, no algún día, no en algún futuro espiritual distante, sino aquí mismo, ahora mismo, en medio de tu vida ordinaria. Comencemos con la verdad más fundamental. La voz de Dios es el Espíritu Santo. Son uno y lo mismo. El Espíritu Santo es cómo Dios te habla en este mundo de ilusión, en este sueño de separación. Él es el enlace de comunicación entre la realidad del cielo y el sueño que crees que estás viviendo. Él es la respuesta de Dios a la separación que nunca sucedió realmente, pero en la que crees completamente. Ahora, aquí está lo que hace esto tan desafiante para la mayoría de las personas. Esperamos que la voz de Dios sea fuerte, dramática, inconfundible. Pensamos que si Dios realmente nos estuviera hablando, sería como un trueno, como una zarza ardiente, como algo que no podríamos posiblemente perder o malinterpretar. Estamos esperando el gran momento, la señal innegable, la revelación cósmica que no deja espacio para la duda. Pero no es así como funciona la voz de Dios, y la razón es en realidad bastante hermosa. La voz de Dios es silenciosa, no porque sea débil, sino porque es certera. Piensa en eso por un momento. Cuando estás absolutamente seguro de algo, cuando sabes algo con certeza completa, ¿necesitas gritar? ¿Necesitas repetirte interminablemente? ¿Necesitas convencer o coaccionar o amenazar? No. La certeza habla suavemente porque no tiene duda que superar. El ego grita porque está aterrorizado de que no le creas. La voz de Dios susurra porque sabe que la verdad no necesita defensa. La voz de Dios también es increíblemente gentil. Esta gentileza tampoco es debilidad, es respeto por tu libre albedrío. La voz de Dios nunca te forzará, nunca te manipulará, nunca usará el miedo para controlar tus elecciones. El ego hace todas esas cosas porque no confía en ti. No confía en que tomarás la decisión correcta a menos que estés asustado. Pero la voz de Dios confía en ti completamente. Ofrece guía y luego espera. Te muestra el camino y honra tu libertad de elegir. Aquí está una de las formas más confiables de reconocer la voz de Dios. Trae paz. No la versión de paz del ego, que es realmente solo una ausencia temporal de conflicto comprada al precio del control o la evitación. Paz real. El tipo que no depende de las circunstancias. El tipo que permanece estable incluso cuando todo a tu alrededor es caótico. Cuando escuchas la voz de Dios, incluso si lo que te está pidiendo que hagas se siente desafiante o incómodo, hay un sentido subyacente de corrección, de alineación, de volver a casa contigo mismo. La voz de Dios nunca te condena. Nunca. Esto es crucial. Si estás escuchando una voz que te dice que eres malo, que eres culpable, que has fallado, que no eres suficiente, esa no es Dios. Ese es el ego pretendiendo ser espiritual. La voz de Dios puede corregirte, sí. Puede señalar dónde has estado equivocado o dónde te estás lastimando. Pero lo hace con amor, con compasión, con la certeza absoluta de tu inocencia y plenitud debajo de cualquier error que hayas cometido. Muchas personas confunden el condicionamiento religioso con la voz de Dios. Escuchan culpa y miedo
y lo llaman juicio divino. Escuchan demandas de sacrificio y lo llaman disciplina espiritual. Escuchan amenazas de castigo y lo llaman la voluntad de Dios. Pero el curso es claro. La voz de Dios habla solo de amor. Te recuerda tu verdadera naturaleza. Te llama a recordar quién realmente eres. Te invita de regreso a la plenitud, no a través del sufrimiento, sino a través de la liberación. Otra característica de la voz de Dios es la consistencia. La voz del ego cambia constantemente. Un día te dice una cosa, al día siguiente lo opuesto. Se contradice. Cambia según las circunstancias, los estados de ánimo, los miedos. Pero la voz de Dios tiene un mensaje entregado en formas infinitas. Eres amado, eres completo, estás a salvo, estás en casa. Ese mensaje nunca cambia porque la verdad nunca cambia. Aprender a reconocer estas características requiere práctica. Has estado escuchando al ego durante tanto tiempo que su voz se siente familiar, cómoda, incluso confiable. La voz de Dios podría sentirse extraña al principio, desconocida, casi demasiado simple, pero a medida que practicas elegirla, a medida que notas la paz que trae y el amor que ofrece, el reconocimiento se vuelve más fácil. Comienzas a saber inmediatamente qué voz está hablando. Ahora que estás comenzando a reconocer las características de la voz de Dios, hablemos de lo que realmente dice, porque aquí es donde todo cambia. Aquí es donde descubres que lo que pensabas que Dios te estaba diciendo todos estos años era en realidad la versión retorcida del ego de la guía divina. El mensaje real de Dios es tan diferente, tan amoroso, tan liberador que podría sorprenderte al principio. La voz de Dios tiene un mensaje fundamental que entrega de innumerables maneras, en cada situación, en cada momento. Eres amado, eres inocente, eres completo. Nada de lo que has hecho o dejado de hacer ha cambiado la verdad de lo que eres. Esto es lo que la voz de Dios te dice cuando te despiertas por la mañana. Esto es lo que susurra cuando estás en medio del conflicto. Esto es lo que te recuerda cuando te estás ahogando en culpa o vergüenza. Eres amado. Eres completo. Nunca has dejado de ser la creación perfecta de Dios. El ego no puede comprender este mensaje. Lo encuentra amenazante, peligroso, ridículo. Porque si ya eres completo, si ya eres amado, si ya eres inocente, entonces, ¿qué propósito tiene el ego? Si no necesitas ganar el amor a través del logro, si no necesitas probar tu valía a través del sufrimiento, si no necesitas expiar pecados que nunca realmente te mancharon, entonces todo el sistema de pensamiento del ego colapsa. Aquí está lo que la voz de Dios dice cuando tienes miedo. Estás a salvo. Lo que temes no puede dañar la verdad en ti. No niega tu miedo ni te dice que lo reprimas. No te avergüenza por tener miedo, pero sí te ofrece una perspectiva que trasciende el miedo. Te recuerda que tu verdadero ser, tu realidad eterna, no puede ser amenazada por nada en este mundo. El ego te dice que tengas miedo y luego te ofrece estrategias para manejar ese miedo. La voz de Dios te dice que el miedo mismo está basado en una percepción errónea de quién eres. Cuando te sientes culpable, cuando estás convencido de que has hecho algo imperdonable, cuando la vergüenza te está consumiendo vivo, ¿qué dice la voz de Dios? Has cometido un error en la percepción, pero permaneces como Dios te creó. Tu inocencia está sin cambios y es incambiable. No eres culpable, pero te perdonaré de todos modos. No eres malo, pero te amo a pesar de eso. Sino eres inocente. Punto. Lo que piensas que hiciste mal fue simplemente un error de comprensión. Y los errores pueden ser corregidos. Esto es radicalmente diferente de lo que enseñan la mayoría de las tradiciones religiosas. La mayoría de las religiones te dicen que eres un pecador que necesita redención a través del sufrimiento, el sacrificio o la obediencia perfecta.
Te enseñan que Dios está decepcionado de ti, enojado contigo, llevando la cuenta de tus fracasos. Pero el curso revela que todo este marco es la proyección del ego sobre Dios. Dios no te ve como culpable porque Dios sabe que nunca te separaste realmente de Él. La separación fue un sueño, un error en la percepción, no un pecado que requiere castigo. La voz de Dios también te habla sobre tus hermanos de manera diferente. Cuando alguien te ataca, cuando alguien te traiciona, cuando alguien te trata injustamente, el ego inmediatamente dice: están equivocados, son culpables, merecen castigo, protégete, ataca de vuelta. Pero la voz de Dios dice algo completamente diferente. Tu hermano tiene miedo. Está pidiendo amor de la única manera que sabe. Mira más allá de su ataque al miedo debajo de él. Responde a su llamado de amor con amor. Esto no significa que te conviertas en un felpudo. No significa que permitas el abuso o finjas que el comportamiento dañino está bien. Pero significa que ves la verdad debajo de la apariencia superficial. Reconoces que las personas heridas hieren a otras personas. Comprendes que todos están expresando amor o pidiendo amor, y nada más está realmente sucediendo. Esta perspectiva no viene naturalmente. Requiere que dejes que la voz de Dios reinterprete todo para ti. La voz de Dios también te habla sobre tu propósito. El ego te dice que tu propósito es sobrevivir, tener éxito, acumular, probarte a ti mismo, ser especial. La voz de Dios te dice que tu propósito es ser una expresión del amor, un canal para la sanación, un recordatorio para tus hermanos de su propia plenitud. Tu forma específica no importa tanto como tu función. Ya seas maestro, padre, artista, empresario, tu verdadero propósito es el mismo: permitir que el amor de Dios se extienda a través de ti a todos los que encuentres. La consistencia del mensaje de Dios es reconfortante una vez que comienzas a escucharlo claramente. En cada situación, la guía siempre te está moviendo hacia el amor, hacia la paz, hacia recordar tu unidad con todo. Nunca hay un momento en que la voz de Dios te diga que ataques, que juzgues, que te separes más. Cada palabra de Dios es una invitación de regreso a la plenitud. Entonces comprendes cómo suena la voz de Dios. Sabes lo que dice. Pero aquí está la pregunta práctica que todos hacen. ¿Cómo la escucho realmente? ¿Cómo sintonizo el ruido del ego y me sintonizo con la guía que siempre está disponible? Aquí es donde la teoría espiritual se convierte en experiencia vivida. Lo primero que necesitas entender es qué te está bloqueando de escuchar la voz de Dios. Y la respuesta es simple pero desafiante. Tu inversión en tener la razón. Cada vez que estás seguro de que ya sabes lo que algo significa, cada vez que ya has decidido cómo debe resolverse una situación, cada vez que te has decidido sobre cuáles son las intenciones de alguien, has cerrado la puerta a la guía de Dios. No puedes escuchar una nueva respuesta cuando estás convencido de que ya tienes la respuesta. No puedes recibir corrección cuando estás seguro de que tienes razón. Por eso el ego lucha tan duro para mantener tu certeza. Sabe que en el momento en que admites que no sabes, en el momento en que te vuelves genuinamente abierto a otra interpretación, la voz de Dios puede alcanzarte. Así que el ego te mantiene encerrado en tus juicios, tus interpretaciones, tus agravios. Te dice que soltar tu posición es debilidad, que admitir que podrías estar equivocado es peligroso, que la incertidumbre es insoportable. Pero en realidad, la incertidumbre es la puerta de entrada. No saber es la apertura a través de la cual la verdad puede entrar. La práctica de escuchar la voz de Dios comienza con silenciar el ruido del ego. Y el ego es ruidoso. Está constantemente comentando, analizando, juzgando, planeando, preocupándose, defendiendo. Llena tu mente con un flujo interminable de pensamientos diseñados para evitar que estés presente, que estés quieto, que estés abierto. Así que tienes que elegir conscientemente dar un paso atrás de ese ruido. Tienes que crear espacio para que se escuche una voz diferente.
Esto no requiere horas de meditación, aunque eso puede ayudar. Requiere pequeños momentos a lo largo de tu día cuando haces una pausa y dices, no sé qué significa esto. Estoy dispuesto a ver esto de manera diferente. Muéstrame. Cuando estás en conflicto con alguien, en lugar de inmediatamente defender tu posición, haz una pausa. Quédate quieto. Pregunta, ¿qué no estoy viendo aquí? ¿Qué haría el amor? Cuando estás enfrentando una decisión y sintiéndote ansioso por tomar la decisión equivocada, haz una pausa. Respira. Pregunta, ¿qué sirve al bien más alto? ¿Qué trae paz? Aquí está algo crucial sobre distinguir la voz de Dios de tus propios pensamientos o la voz del ego. La voz de Dios se siente diferente. Tiene una cualidad de paz, incluso cuando te está pidiendo que hagas algo difícil. No hay urgencia, no hay pánico, no hay manipulación. La voz del ego crea tensión en tu cuerpo, ansiedad en tu mente, una sensación de presión o miedo. Tus propios pensamientos confusos vacilan y cambian y se cuestionan a sí mismos. Pero la voz de Dios es estable, es calmada, no discute contigo ni trata de convencerte. Simplemente declara la verdad y espera a que estés listo para escucharla. La confianza es el fundamento de la escucha. Tienes que confiar en que la voz de Dios está realmente ahí, realmente hablando, realmente ofreciéndote guía. Esto es difícil cuando has pasado toda tu vida creyendo que estás solo, que tienes que resolver todo por ti mismo, que no hay ayuda disponible. Pero el curso te pide que experimentes, que intentes confiar, que actúes como si la guía de Dios fuera real y veas qué sucede. Y lo que sucede, consistentemente, es que cuando sigues ese conocimiento interno silencioso, esa sensación de paz, esa dirección gentil, las cosas resultan mejor que cuando sigues el miedo. Cuanto más practicas escuchar, más clara se vuelve la voz de Dios. Al principio, podrías escucharla solo ocasionalmente, en momentos de verdadera desesperación cuando el ego ha agotado todas sus estrategias. Pero gradualmente, a medida que la eliges más a menudo, a medida que notas los buenos resultados de seguirla, a medida que experimentas la paz que trae, se convierte en tu predeterminado. Comienzas a consultarla a lo largo del día. Comienzas a hacerla tu primera respuesta en lugar de tu último recurso. Vivir desde la voz de Dios, en lugar de desde el miedo, es la transformación hacia la que te está señalando el curso. No se trata de volverte perfecto o nunca sentir miedo de nuevo. Se trata de tener un guía confiable, una brújula interna que siempre te señala hacia el amor, hacia la sanación, hacia la verdad. Se trata de saber que nunca estás solo, que nunca estás sin ayuda, que en cada momento hay una voz hablándote que conoce el camino a casa. Lo hermoso es que la voz de Dios no solo te guía para tu propio beneficio. Cuando la sigues, cuando dejas que dirija tus palabras y acciones, te conviertes en un canal para la sanación en este mundo. Te conviertes en un recordatorio para otros de que hay otra forma de vivir. Te conviertes en evidencia de que la paz es posible, de que el amor es real, de que no estamos atrapados en la pesadilla del ego. Y ese es tu verdadero propósito, estar tan sintonizado con la voz de Dios que habla a través de ti a todos los que conoces. Así que aquí está lo que hemos descubierto juntos hoy. Dios nunca ha dejado de hablarte. Ni por un momento. La voz de Dios, el Espíritu Santo, ha estado contigo a través de cada experiencia, cada desafío, cada momento de confusión y miedo. El silencio que pensabas que estabas escuchando nunca fue el silencio de Dios. Fue simplemente el ruido del ego ahogando la voz gentil, certera y amorosa que siempre ha estado ahí. Y ahora sabes cómo reconocer esa voz. Sabes cómo suena, silenciosa, gentil, pacífica, certera. Sabes lo que dice. Eres amado, eres inocente, eres completo, estás a salvo. Y sabes cómo escuchar, soltando tu certeza, creando espacio en el ruido, eligiendo la confianza sobre el miedo, estando dispuesto a ver las cosas de manera diferente.
Esto lo cambia todo, porque cuando tienes acceso a la guía de Dios, cuando sabes cómo escuchar la voz que habla solo verdad y amor, ya no estás navegando esta vida solo. Ya no dependes de las estrategias temerosas del ego. Ya no estás atrapado en confusión sobre qué hacer o en quién confiar. Tienes un guía interno que nunca falla, nunca engaña, nunca te abandona. La práctica es simple, pero requiere compromiso. Cada día, múltiples veces al día, tendrás oportunidades de elegir qué voz vas a escuchar. El ego te ofrecerá su interpretación familiar, miedo, juicio, ataque, defensa. Y la voz de Dios te ofrecerá algo completamente diferente: amor, paz, perdón, unidad. Tu trabajo es solo elegir, y cada vez que eliges la voz de Dios, estás fortaleciendo tu capacidad de escucharla más claramente la próxima vez. Recuerda, no tienes que hacer esto perfectamente. No tienes que escuchar la voz de Dios claramente cada vez. No tienes que nunca escuchar al ego de nuevo. Estás aprendiendo. Estás practicando. Estás gradualmente reentrenando tu mente para sintonizar una frecuencia diferente. Y el Espíritu Santo es infinitamente paciente con este proceso. Nunca te juzga por elegir al ego. Simplemente espera, siempre disponible, siempre listo para guiarte en el momento en que estés dispuesto a pedir. Estoy muy agradecida de que estuvieras aquí hoy. De verdad. El hecho de que estés interesado en escuchar la voz de Dios, de que estés dispuesto a cuestionar lo que pensabas que sabías, de que estés abierto a recibir guía real, eso me dice algo hermoso sobre ti. Me dice que estás listo. Estás listo para dejar de luchar solo. Estás listo para aceptar la ayuda que siempre ha estado disponible. Estás listo para volver a casa. Si esta enseñanza tocó algo en ti, si sientes ese cambio sucediendo dentro, por favor dale like a este video. Ayuda a que este mensaje llegue a más personas que están buscando la verdad, que están cansadas de la voz del ego, que están listas para escuchar lo que Dios realmente está diciendo. Tu like me dice que este contenido te está sirviendo y ayuda a construir esta comunidad de personas que están eligiendo el amor sobre el miedo. Y si aún no te has suscrito, por favor, hazlo ahora. Estamos explorando un curso de milagros cada día, profundizando más en estas enseñanzas, haciéndolas prácticas y accesibles para tu vida diaria. Cuando te suscribes, te estás uniendo a una comunidad de buscadores, de personas que están serias sobre despertar, sobre sanar, sobre aprender a vivir desde la voz de Dios en lugar del miedo del ego. Comparte este video con alguien que lo necesite. ¿Sabes de quién estoy hablando ahora mismo? Ese amigo que está luchando por escuchar la guía de Dios, que se siente perdido o solo, que está desesperado por respuestas y no sabe dónde encontrarlas. Envíales este video. Podría ser exactamente lo que necesitan escuchar hoy. El Espíritu Santo puede usar tu simple acto de compartir para alcanzar a alguien que está listo. Y por favor, deja un comentario abajo. Cuéntame sobre tu experiencia con la voz de Dios. ¿La has escuchado? ¿Cómo suena para ti? ¿Qué te bloquea de escucharla más claramente? ¿Qué preguntas tienes? Tus comentarios crean conversación, construyen comunidad, nos ayudan a todos a aprender de las experiencias de los demás. No te contengas. Comparte lo que está en tu corazón. Hasta mañana, recuerda esta hermosa verdad. Dios te está hablando ahora mismo. En este mismo momento, su voz está en tu mente, ofreciéndote paz, ofreciéndote amor, ofreciéndote el camino a casa. Todo lo que tienes que hacer es estar quieto, estar dispuesto y escuchar. Te veo en el próximo video. Que la paz esté contigo.